La termodinámica, como su nombre lo indica, es la rama de la física que estudia el movimiento de la entidad física que conocemos como calor. Esta ciencia es una ciencia empírica, esto es, todo lo que sabemos acerca de ella es producto de maravillosos experimentos que se llevaron a cabo por grandes científicos durante los siglos XVIII y XIX. Lo que sabemos sobre la termodinámica ahora está contenido en importantes principios. En este video analizaremos el segundo principio de la termodinámica, o también conocida como la segunda ley de la termodinámica. Esta ley es aquella que tiene que ver con el concepto de entropía. Vamos para allá. Para entender la segunda ley de la termodinámica, es importante conocer el concepto de proceso reversible. En termodinámica, un proceso reversible es aquel proceso en el cual un sistema termodinámico es llevado desde un estado de equilibrio inicial hasta un estado de equilibrio final por medio de infinitos estados de equilibrio intermedios entre ellos. Comencemos con la definición de entropía. Si tenemos un sistema termodinámico en un estado de equilibrio estándar, llamemos a este estado de equilibrio O, y este sistema termodinámico evoluciona a otro estado de equilibrio conocido como A, definimos la entropía de A con respecto al estado de equilibrio O como la integral desde O hasta A de la diferencial inexacta del calor reversible partido por la temperatura. La entropía se denota con la letra S, de tal manera que S del estado de equilibrio A, la entropía del estado de equilibrio A con respecto al estado de equilibrio O es igual a esta integral. Si en cambio tenemos dos estados de equilibrio del sistema, como A y B, la entropía desde A hasta B está dada por la integral desde A hasta B del diferencial inexacto del calor reversible entre la temperatura. Esto es igual a la entropía en el estado B menos la entropía en el estado A. Una de las propiedades matemáticas de la entropía es que ésta está determinada hasta una constante aditiva. Esto quiere decir que si tomamos como referencia otro estado de equilibrio, denotado por O', y S' de A siendo su entropía, teniendo este punto de estándar como referencia, la entropía desde el estado O' hasta A, por propiedades integrales, se puede separar como O' hasta el estado O, y luego desde O hasta A. Esto, como sabemos, por la primera integral es S de A, de tal manera que tomando cualquier estado arbitrario de referencia, podemos tener la entropía desde nuestro estado inicial de referencia arbitrario más una constante. Otra de las propiedades importantes de la entropía es la que se muestra justamente en esta integral. El cambio en entropía desde A hasta B, por medio de cualquier tipo de calor, siempre es menor o igual que la entropía en B menos la entropía en A. Para entender esto, y para ver su demostración, es necesario imaginar un proceso termodinámico que sea cíclico y que vaya desde un punto inicial A hasta un punto de equilibrio B, por medio primero de un proceso irreversible y regresando por un proceso reversible. Hay que tener en cuenta una propiedad importante. Una integral cíclica de entropía, o una integral de línea, es el diferencial inexacto de cualquier tipo de calor entre la temperatura, siempre es menor o igual que cero. Entonces, planteamos para el caso que acabamos de proponer sobre los dos ciclos, sobre los dos procesos, uno reversible y uno irreversible, y obtenemos que la integral de línea de este proceso está dada por esto, la integral desde A hasta B del diferencial de calor entre T, más la integral desde B hasta A de la diferencial del calor reversible. Esto sabemos que es la diferencia de la entropía en A menos la entropía en B, de tal manera que como esto es esto y esto es igual a esto, como esto tiene que cumplir la desigualdad menor o igual a cero, cambiando los signos, y por la primera definición que vimos hemos obtenido el resultado. Es fácil notar que en la integral que acabamos de realizar, la igualdad únicamente se cumple cuando el proceso es un proceso de tipo reversible. Si el proceso es irreversible, el valor de la integral siempre será menor que la diferencia de las entropías. Esta integral nos lleva a establecer un principio muy importante, conocido como el principio de incremento de la entropía, que dice lo siguiente: para todo proceso que ocurre en un sistema aislado y cerrado, la entropía nunca puede disminuir. Y podemos notar también que en un sistema aislado, el diferencial inexacto de calor es cero. Esto nos lleva a que la entropía en su estado de equilibrio final siempre es mayor que la entropía en su estado de equilibrio inicial.
Otro principio importante sobre la entropía es el principio de conservación de la entropía, el cual nos dice que para procesos reversibles y adiabáticos la entropía se conserva. Ahora analicemos otro tipo de proceso en otro tipo de sistema termodinámico. Por ejemplo, el sistema sigma, que comparte calor con sus alrededores, conocido como el sistema alfa. Como acabamos de ver, la suma de las entropías siempre es mayor o igual a cero, de tal manera que el cambio en las entropías del sistema y sus alrededores, al sumarlas, son mayor o igual a cero. Podemos conocer a esta suma como el universo mismo, o el universo termodinámico, de tal manera que podemos concluir que el cambio en la entropía del universo siempre tiende a ser mayor o igual a cero. La desigualdad que acabamos de mostrar nos dice que todo sistema cerrado que realice un proceso debe ser de tal manera que la entropía del universo no disminuya. De tal manera que con estos conocimientos estamos listos para enunciar la segunda ley de la termodinámica, la cual establece que todo proceso que resulte en la disminución de la entropía en un sistema aislado es imposible. Esa es la segunda ley de la termodinámica. Para entender mejor estas ideas vamos a realizar un ejemplo. Consideremos la expansión libre de un gas ideal que inicialmente ocupa un volumen V inicial a la temperatura T hasta ocupar un volumen final. El problema nos pide calcular el cambio de la entropía en el universo. Ok, por la primera ley de la termodinámica sabemos que el cambio en la energía interna es igual al calor más el trabajo. En este caso, observamos que la temperatura no cambia, por lo tanto, el cambio en la energía interna es igual a cero y por lo tanto el calor tiene que ser igual a menos el trabajo. Pero el problema nos dice que es una expansión libre, y una expansión libre en el trabajo es cero. Esto no quiere decir que la entropía sea cero, puesto que como la entropía es una función de punto, únicamente importa de su estado inicial y de su estado final. Por lo tanto, nosotros podemos adecuar un problema para poder resolverlo de manera más fácil. En este caso, nosotros analizamos que es un proceso de tipo isotérmico, por lo tanto aplicaremos una integral de este tipo para obtener la cantidad de trabajo que es igual a la cantidad del calor. Entonces obtenemos que menos el trabajo es igual a la integral de la presión por el diferencial del volumen. Esto es igual a nRT por el diferencial del volumen partido por V desde el volumen inicial hasta el volumen final. Esto no es más que n por R por T, por el logaritmo de volumen final sobre el volumen inicial, donde n es el número de moles, R es la constante de los gases y T es la temperatura. Por lo tanto, calculamos el cambio de la entropía del gas como el calor partido por la temperatura, sabiendo que el calor está dado como menos el trabajo, no es más que la división de este resultado de la temperatura que deriva en el número de moles por la constante de los gases por el logaritmo del volumen final entre el volumen inicial. Como dijimos que la entropía era una función de punto, únicamente nos basamos en establecer el estado inicial y final. Y fue un proceso reversible isotérmico en el que nos basamos. Por lo tanto, la entropía del universo no aumentó. Esto es todo lo que vamos a ver por la entropía de mi parte. Ahora vamos con mi compañero Maximiliano. Hola a todos. Bueno, yo les hablaré de que se puede calcular la variación de la entropía para diferentes procesos reversibles. Como podemos ver, los procesos reversibles son procesos que gráficamente se pueden ver de manera lenta y continua. Bueno, yo les voy a calcular la variación de la entropía para 4 procesos en específico, como son los procesos adiabáticos, isotérmicos, isocóricos e isobáricos. Comenzaremos con el proceso más simple en este caso, el proceso adiabático. Hablaré de un proceso adiabático. El proceso adiabático es un proceso cuyo sistema está rodeado de puras paredes adiabáticas. ¿Esto qué es? Como podemos ver en el dibujo, la presión, la temperatura y el volumen puede ir cambiando, pero como son paredes adiabáticas, la definición de estas mismas son paredes que no permiten intercambio de calor. Podemos decir que el intercambio de calor en el sistema es cero. Ok, lo podemos expresar matemáticamente de esta simple forma. Bueno, tenemos esto. Podemos invocar la definición de la variación de la entropía de un proceso con respecto a otro, de un proceso inicial a un estado final. En este caso, invocamos la definición. Listo. Pero como acabamos de decir que la variación de calor es cero por el proceso que es adiabático, concluimos que la variación de la entropía en este proceso es cero.
Por lo tanto, concluimos que la variación de la entropía es nula y la entropía en cada estado del sistema es la misma, es constante. Ahora veremos el caso para un proceso isotérmico. Bueno, podemos ver en la ilustración que tenemos un sistema que fue de un estado a otro, un estado inicial a un estado final. Y para ilustrar pusimos una membrana que es permeable y podemos diferenciar entre qué estado, cuál es cuál. Bueno, en este proceso, como es isotérmico, toda la temperatura del proceso es constante. ¿Cómo podemos meterlo esto en la definición de la entropía? Pues muy sencillo, podemos invocarlo nuevamente. Bueno, para este estado inicial al final, como la temperatura es constante, simplemente la podemos sacar de la integral. Ahora, como estamos integrando una diferencial, podemos quedar idénticamente como la variable de integración. Esto es la siguiente propiedad. Listo, podemos escribirla de una manera más bonita para tener una conclusión más precisa. En un proceso isotérmico, mientras va aumentando la temperatura, más disminuye la entropía. Y mientras más disminuye la temperatura, más aumenta más la variación de la entropía. Ahora veremos el caso para un proceso isocórico. Ahora veremos el caso de un proceso isocórico. En este proceso puse una imitación de una olla que se está calentando y es una olla como ideal, que los materiales no se pueden expandir o disminuir cuando aumenta o disminuye la temperatura. Esto es que el volumen sea constante en todo el proceso. El volumen es constante. Ahora, si ponemos la definición del trabajo, vamos a concluir que el trabajo general del sistema es cero. ¿Cómo? Porque si el volumen es constante, el cambio infinitesimal de este mismo va a ser nulo. El trabajo es cero. Ahora, si invocamos la primera ley de la termodinámica, obtenemos el siguiente resultado. Como la acabamos de invocar y sabemos que el cambio del trabajo es cero, podemos extender lo siguiente. Concluimos que el cambio de la energía interna es igual al cambio del calor en este proceso que es reversible como los demás anteriores. Bueno, ahora tenemos que recordar que la variación de la energía interna para un proceso isométrico se puede relacionar con los coeficientes experimentales que son la capacidad calorífica a volumen constante, a presión constante, la compresibilidad isotérmica y la compresibilidad isobárica. Esto es, en este caso específicamente, en la variación de la energía interna en un proceso isocórico, simplemente se relaciona con el coeficiente experimental de la capacidad calorífica a volumen constante. Esto es de la siguiente forma. Esta es la ecuación que rige la energía interna para un proceso isocórico. Pero como acabamos de decir que es lo mismo que la variación de calor en un proceso reversible, podemos sustituirla en la definición de la variación de la entropía. Acabo de invocar la definición de la variación de la entropía y sustituyendo los datos anteriores tenemos lo siguiente. Listo, ahora ya sustituí la variación de calor con respecto a los coeficientes experimentales y tenemos el siguiente resultado. Pero, como la capacidad calorífica a volumen constante puede variar, depende de qué tipo de gas estemos manejando. Un ejemplo muy usado es el gas monoatómico, que la capacidad calorífica a volumen constante tiene la siguiente forma. Que es 3 medios de NR, donde N es el número de moles y R es la constante de Boltzmann. Sustituyendo este ejemplo pequeñito para la variación de la entropía, tenemos lo siguiente. Ahora simplemente integramos desde un proceso inicial al final en este integrando, vaya. Bueno, la volví a escribir para ocupar mejor espacio y tenemos el siguiente resultado. Como podemos ver, la integral de una derivada en el numerador y abajo está la variable de integración, tenemos un logaritmo. Luego sería la resta de los logaritmos y por las propiedades de estos mismos es el cociente, es el logaritmo del cociente de estos dos. Bueno, tenemos que la variación de la entropía para un gas monoatómico sería la siguiente expresión: 3 medios de NR logaritmo natural de TF entre TI. Ahora veremos para un proceso
isobárico. Por último vamos a ver el proceso isobárico. Este proceso es un proceso isométrico con presión constante. Como lo podemos ilustrar en la gráfica que tenemos aquí, la presión en un estado A siempre va a tomar el mismo valor. Pero como estamos viendo, esto es una expansión isobárica. Va de un proceso inicial a un proceso final. Pero también puede disminuir o aumentar otra vez el volumen, pero la presión siempre es constante. Ahora, ¿cómo calculamos la variación de la entropía? Primero tenemos que calcular la variación del calor de este proceso. ¿Cómo lo hacemos? Como en el proceso anterior vimos una relación entre los coeficientes experimentales y las definiciones que tenemos. Bueno, para eso tenemos que recordar una ecuación muy singular para la variación del calor. Tenemos lo siguiente. Listo. Esta es la ecuación que te relaciona la variación de calor con los coeficientes experimentales. Ok, como estamos viendo, los coeficientes experimentales en este proceso son la capacidad calorífica a presión constante, el coeficiente de expansión isobárica y el coeficiente de compresión isotérmica. Bueno, como estamos diciendo que la presión es constante, la variación infinitesimal de este mismo es nulo, por lo tanto podemos quitar esto de la ecuación. Y tenemos que la variación de calor en un proceso reversible isobárico es de la siguiente forma. Como podemos ver, la variación de calor en este proceso es muy parecida a la variación de calor en el proceso isocórico. Haremos los mismos métodos para encontrar la variación de la entropía en este proceso. Listo, tenemos la variación de la entropía para este proceso, pero ahora si sustituimos lo que acabamos de obtener, tenemos los siguientes resultados. Ahora tenemos la variación de la entropía en un proceso isobárico. Bueno, otra vez poniendo el mismo ejemplo del gas monoatómico, tendremos una mejor concepción para este caso. Tenemos que la capacidad calorífica a presión constante es la siguiente expresión. Otra vez, donde N es el número de moles y R es la constante de Boltzmann. ¿Cómo concluimos que era así? Pues existe una propiedad muy interesante que dice que la resta de los coeficientes experimentales es R. Bueno, ya tenemos esto, así que podremos sustituirla en la ecuación de la variación de la entropía. Ahora tenemos la ecuación sustituida. Ahora, como estos son constantes, las podemos sacar del integral y obtenemos la expresión de un logaritmo natural, como en el proceso isocórico. Resolviendo la integral tenemos lo siguiente. Listo. Ya concluimos que la variación de la entropía se expresa en esta forma para un proceso isobárico. Y listo, ya calculamos la variación de la entropía para 4 procesos, que son el proceso adiabático, el isotérmico, el proceso isocórico e isobárico. Para el proceso adiabático obtuvimos que la variación de la entropía es 0, la entropía es constante. Para el proceso isotérmico, la variación de la entropía varía con respecto a la temperatura, se va aumentando o disminuyendo, la variación de la entropía va aumentando y disminuyendo respectivamente. Ahora, para el proceso isocórico, la variación de la entropía varía con respecto a los coeficientes experimentales que obtenemos, que son la capacidad calorífica a volumen constante. Ahora, para el proceso isobárico, lo mismo, pero para la capacidad calorífica a presión constante. Ahora veremos que la definición de entropía, además de ser algo matemáticamente algo abstracta, también la podemos relacionar con la organización de un sistema, para tener una definición o una analogía más amplia de qué es la entropía. Bueno, vamos a considerar el ejemplo de una expansión libre de un gas aislado por paredes adiabáticas. Bueno, tenemos la condición de que en este gas la presión inicial sea mucho mayor a la presión de afuera. En este caso es la presión de los exteriores y podemos considerar que es la presión atmosférica. Ok, como vamos a considerar que es una expansión libre y está aislada por paredes adiabáticas, podemos enunciar la primera ley de la termodinámica para hacer un análisis más detallado. Ok, como es una expansión libre, el trabajo es cero, y como está aislado por paredes adiabáticas, el calor es cero. Concluimos lo siguiente. La energía interna es una constante,
que nos va a servir más adelante para seguir con el análisis. Consideremos ahora este mismo caso, pero el pistón se va a estar deslizando de manera que la presión va a disminuir y el volumen va a aumentar. Bueno, ahora la presión va a disminuir a tal manera que la presión final va a llegar a ser la misma que la presión atmosférica. Esto es, se elimina una restricción. Ok, esto nos ayuda con la serie de membranas que tenemos aquí para distinguir entre un estado y otro. Ahora, como obtenemos la secuencia de los pasos, el índice de restricción va a variar dependiendo de uno con respecto a otro. Por ejemplo, de la presión inicial a la presión 1, el índice de restricción va a ser un número, pero del índice de restricción al otro va a ser otro número. Por decir un ejemplo, ahora si queremos regresar a un estado al anterior, solamente tenemos que realizar el trabajo, es decir, comprimirlo. Teniendo en cuenta que en la compresión va a ser puras expansiones libres, debemos considerar nuevamente que la energía es una constante. Lo podemos ilustrar de la siguiente forma, pero la variación del trabajo ya no va a ser cero, porque ya estamos realizando. Ahora, como estábamos hablando del índice de restricción, no lo podemos calcular de tal manera con el proceso inducido que teníamos al principio, de deslizar el pistón hacia un lado para que vaya aumentando el volumen y disminuyendo la presión. No podemos, ya que la energía es una constante y Q y W es cero. Debemos encontrar una manera de hallar el índice de restricción C. ¿Pero cómo? Si no funcionó de la manera del proceso inducido, podemos considerar el proceso inverso. Esto es, vamos a considerar la compresión de un estado a otro, pero no puede ser un estado arbitrario. Como es un proceso que es una compresión y como C es una variable de estado que queremos calcular, el proceso debe pasar por una serie de estados de equilibrio. Esto es, el proceso debe ser un proceso reversible. Ahora, como ya tenemos el trabajo y como nos va a ayudar para medir, debemos considerar las siguientes cosas. Ahora, como el trabajo nos va a ayudar a hacer las mediciones, debemos considerar que C depende solo de variables extensivas y solo nos va a ayudar la variación del trabajo. Debemos considerar otras cosas. Bueno, como es una compresión adiabática, debemos considerar que mientras más aumente la temperatura, menor es la comprensibilidad, pero mayor es el trabajo. Esto discrepa mucho con el proceso inducido. Para eliminar esta diferencia, debemos dividir la diferencia del trabajo, la podemos escribir, entre una función bien definida de la temperatura. Es una función arbitraria. Llamémosla g de t. Bueno, justamente esto nos va a ayudar a encontrar el índice de restricción C para el proceso inverso. Lo podemos anotar. Como encontramos ya el cambio infinitesimal del índice de restricción para el sistema inverso, podemos invocar la primera ley de la termodinámica para tener un resultado un poco más concreto a lo que queremos llegar desde el principio. Bueno, invocando la primera ley de la termodinámica y sabiendo que la diferencial de U es cero, tenemos el siguiente resultado. Bueno, no sé ustedes, pero a mí se me hace muy familiar. Si escogemos una g de t como es arbitraria como t, la temperatura del proceso, tenemos lo siguiente. Ahora, esto parece un poco más familiar, ¿no lo ven? Bueno, si integramos de un estado inicial a un estado final del cambio infinitesimal del índice de restricción, tenemos lo siguiente. Listo, ahora suena aún más familiar, porque esto es simplemente si quitamos el signo negativo, lo pasamos afuera de la integral, tenemos la definición de la entropía que vimos en el mero inicio de este video. Bueno, si lo aplicamos nuevamente, tenemos lo siguiente. Listo, ahora si multiplicamos por un signo menos a la igualdad, tenemos el siguiente significado. Como tenemos que el índice de restricción es una manera como de organización de todo el proceso, tenemos el caso de la entropía, que la entropía es justamente lo contrario, una manera de desorganización en todo el sistema termodinámico que tenemos. Ahora tenemos en conclusión que el sistema termodinámico tiene una característica llamada la entropía, que te mide cómo va a estar desorganizado, lo contrario al índice de restricción.
Ahora, podemos concluir de una manera más tangible que la entropía no es nada más que la manera en cómo se desorganiza un sistema termodinámico. Bueno, muchas gracias por ver este video. De parte de Joshua y yo, hasta la próxima.